La nave de guerra flotaba en el vacío, un relicto de una era ya olvidada. El almirante más prestigioso de la Federación Galáctica se burlaba de su diseño tosco y obsoleto. Era pequeña, fea y dolorosamente lenta comparada con los destructores elegantes y desafiantes de la gravedad que llenaban las poderosas flotas de la Federación. Para ellos, no era más que una broma. Un montón de chatarra que apenas justificaba el combustible que consumía. Sin embargo, ese supuesto relicto tenía un nombre, Indomable. Y el capitán Elías Rohr sabía que los nombres importaban. La Federación había reído cuando la humanidad presentó su nave de guerra en el escenario galáctico. Frente a los avanzados escudos de plasma, ojivas de antimateria y sistemas de puntería hiperpuntuales de las flotas alienígenas, la Indomable parecía arcaica. Dependía de una tecnología primitiva basada en la fuerza bruta. Disparaba enormes proyectiles de tungsteno a velocidades ridículas, usaba gruesas armaduras en lugar de escudos de energía, y su tripulación estaba entrenada para resistir, no para depender de la automatización. La llamaban ineficiente. La llamaban primitiva. No entendían. La humanidad había pasado siglos luchando guerras con lo que tuviera a mano, improvisando, adaptándose y encontrando nuevas formas de matar con las herramientas más rudimentarias. Cada imperio, cada especie, tenía su propia doctrina. Algunos preferían armas de energía, otros usaban drones o guerras asistidas por inteligencia artificial. Pero los humanos peleaban sucios. Y ahora, la guerra llegaba. El dominio Selvak había declarado la guerra a la Federación, una especie brutal de conquistadores que no tenían uso para prisioneros ni negociaciones. Sus flotas eran vastas, su tecnología aterradora. Uno a uno, los mundos de la Federación ardían, sus naves de guerra elegantes y gráciles se destrozaban bajo el avance implacable de los Selvok. Cada batalla terminaba igual. Las fuerzas federales huían derrotadas, sus antiguas flotas poderosas reducidas a escombros, y sus almirantes incapaces de comprender por qué su tecnología superior les fallaba. Rohr había visto los informes. Había observado cómo los Selvak explotaban las debilidades, cómo se adaptaban más rápido que cualquier especie que la Federación hubiera enfrentado antes. Sus armas basadas en energía freían los delicados sistemas de escudos. Sus naves maniobraban mejor que cualquier sistema de puntería automático. Sus cazas rompían las formaciones enemigas con precisión letal. La Federación estaba perdiendo. Y ahora, estaban lo suficientemente desesperados como para recurrir a lo que alguna vez habían ridiculizado. La Indomable estaba estacionada en un puesto remoto, olvidada y descuidada. Cuando Rohr recibió la llamada para unirse al esfuerzo bélico, supo lo que significaba. Se estaban quedando sin opciones. Estaban lanzando todo lo que tenían contra el enemigo, incluso la nave que antes se habían burlado. Muy bien, que se rían. Cuando la Indomable saltó al sector en disputa, rodeada por los cascarones destrozados de naves federales, los Selvak apuntaron sus armas hacia ella, esperando una muerte fácil. No tenían idea de lo que se avecinaba. La primera andanada de los barcos Selvok chocó contra el casco de la Indomable, pero no había escudos que cortocircuitar, ni sistemas delicados que sabotear. La armadura resistió, reforzada con capas de metales gruesos y primitivos que absorbieron el impacto. A diferencia de las naves de la Federación, que dependían de sofisticados sistemas de redistribución de energía, la Indomable había sido construida para recibir golpes y seguir disparando. Y disparó. Los cañones cinéticos rugieron, lanzando proyectiles de tungsteno a velocidades tan altas que incluso los avanzados sistemas de defensa Selvox no pudieron reaccionar a tiempo. Un destructor enemigo se arrugó como una lata, su casco destrozado por la pura energía cinética que lo atravesó. Otra nave sufrió la explosión de sus motores, enviándola a girar sin control hacia los escombros de sus aliados. Los Selvox se apresuraron a ajustar sus tácticas, pero nunca habían peleado contra algo así. La Indomable no peleaba como la Federación. No usaba formaciones elegantes ni estrategias predecibles. Peleaba como siempre lo habían hecho los humanos. Sin piedad, implacablemente, con una brutalidad que desafiaba la lógica. La nave de guerra que se habían burlado era ahora lo único que quedaba entre ellos y la aniquilación total. Y el capitán Elías Rohr no tenía intención de dejarlos ganar.
La flota Selvak vaciló por primera vez. Habían pasado años estudiando las doctrinas de guerra de la Federación, predecibles, precisas y lógicas. Cada nave seguía patrones de ataque cuidadosamente programados. Cada flota se enfrentaba con una fría eficiencia fácil de contrarrestar. Pero la Indomable era el caos personificado. Los enormes cañones electromagnéticos dispararon de nuevo, liberando otra andanada de proyectiles hiperacelerados. Un acorazado Selvak intentó maniobrar para alejarse, pero era demasiado lento. El primer proyectil perforó su casco, dejando un agujero humeante y fundido justo donde estaba el centro de mando. El segundo penetró el núcleo del reactor. En un instante, la nave explotó violentamente, lanzando escombros en todas direcciones. Rohr sonrió con satisfacción. ¿Y eso qué tal para primitivo?, murmuró. Los Selvak se adaptaron rápido. Sus naves restantes rompieron formación para intentar rodear a la Indomable. Rayos de plasma y haces de partículas cayeron sobre el casco, quemándolo. Pero, a diferencia de las naves federales, que dependían de escudos de energía para absorber los ataques, la Indomable recibía cada golpe de frente, resistiendo como un viejo acorazado de las antiguas guerras terrestres. Informe de daños, ordenó Rohr. La armadura aguanta, capitán, respondió la teniente Vega, sus dedos volando sobre los paneles de control. Perdimos algunos sensores externos, pero la integridad del casco sigue al 92%. Bien, dijo Rohr. Sigan disparando. Apunten a los motores. Derríbenlos antes de que puedan huir. Los artilleros obedecieron, lanzando otra salva mortal. Un crucero Selvok intentó virar, pero un proyectil de tungsteno atravesó su sistema de propulsión, enviándolo a girar sin control por el espacio. Otra nave recibió un impacto en su batería de armas. Sus cañones de plasma explotaron en cadena, incendiando la mitad de su casco. Las naves federales que sobrevivieron al asalto inicial, dañadas y apenas operativas, observaron en silencio atónito. Durante años les habían enseñado que las armas cinéticas estaban obsoletas, que la fuerza bruta no tenía lugar en la guerra moderna. Pero ahí estaba la Indomable, demostrando que todos los expertos tácticos de la Federación estaban equivocados. Capitán Rohr, se oyó una voz entre los comunicadores. Soy el almirante Ben, el oficial de mayor rango que queda en este sector. ¿Su nave? ¿Qué demonios es eso? Rohr sonrió con desprecio. Una nave de guerra, respondió. Una de verdad. Los Selvak comenzaron una retirada total. Sus naves sobrevivientes se dispersaron y huyeron hacia los bordes exteriores del sistema. Habían subestimado a los humanos una vez. No cometerían ese error otra vez. Pero Rohr no había terminado. Timón, ordenó. Persigan y destruyan. Sin supervivientes. Sí, capitán, respondió Vega. Los motores de la Indomable rugieron, impulsándola con una fuerza que hacía temblar la cubierta bajo sus pies. A diferencia de las naves de la Federación, que maniobraban con campos energéticos delicados, la Indomable tenía propulsores diseñados para pura aceleración. El último acorazado Selvok, con el casco humeante y sus armas fallando, intentó hacer un último acto de resistencia. Giró, cargando sus cañones de plasma restantes para un disparo desesperado. Los labios de Rohr se curvaron en una sonrisa salvaje. ¡Fuego! El último proyectil cinético impactó justo en el centro. Por un momento, hubo silencio. Luego, la nave Selvok explotó en una enorme bola de fuego, la onda expansiva ondulando sobre el campo de batalla. La última nave de la flota de Mingen había desaparecido. Un silencio profundo y atónito cayó sobre las comunicaciones. Luego, lentamente, comenzaron a oírse sonidos, vítores y gritos de victoria de las tripulaciones federales, maltrechas, que creían la batalla perdida. Rohr se recostó en su silla, exhalando lentamente. La batalla había terminado. Pero la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, la humanidad no iba a pelear siguiendo las reglas de la Federación. Esta vez, pelearían a su manera. Las secuelas de la batalla dejaron el campo lleno de escombros, naves federales destrozadas, cascarones quemados de los Selvok y la radiación persistente de reactores destrozados.
La Indomable permanecía en medio de la destrucción, marcada, pero victoriosa. El capitán Elías Rohr observaba la pantalla táctica. Los sobrevivientes de la Federación se estaban reorganizando, recogiendo lo que podían de los restos. Los Selbok, siempre arrogantes en su superioridad, no esperaban perder. Esta era la primera vez en la guerra que habían sido derrotados de manera clara. Las comunicaciones volvieron a encenderse. La voz del almirante Ben transmitía una mezcla de cansancio y algo que Rohr no había escuchado de un oficial federado en mucho tiempo: respeto. Capitán Rohr, les debemos la vida, dijo Ben. Rohr sonrió con suficiencia, pero su voz mantuvo la calma. Puede agradecerme cuando termine esta guerra, almirante. Si no cambiamos la forma de pelear, la victoria de hoy no significará nada. Hubo una larga pausa, y luego Ben suspiró. No voy a discutir contigo. Lo que sea que haya estado haciendo la Federación, claramente no ha funcionado. Otra pausa. Esa nave tuya, la Indomable, pelea diferente. Piensa diferente. Eso es porque no fue diseñada por comités de burócratas, respondió Rohr. Fue diseñada por gente que sabe lo que realmente es la guerra. Silencio. Entonces necesitamos más naves como la tuya, capitán. Muchas más. Rohr ya lo esperaba. La Federación había descartado las tácticas de combate humanas por años, calificándolas de ineficientes y bárbaras. Pero ahora la desesperación se instalaba. La Federación siempre se había construido sobre la idea de superioridad tecnológica y estratégica. Pero frente a un enemigo como los Selbok, que se adaptaban, aprendían y explotaban cualquier debilidad, esa superioridad se había desmoronado. Necesitaban una nueva estrategia. Necesitaban números. Necesitaban estrategia humana. Almirante, dijo Rohr, inclinándose hacia adelante. Si hablan en serio, voy a necesitar más que unas pocas naves nuevas. Necesito control total sobre tácticas y despliegue. La forma de guerra de la Federación no funciona. Déjeme pelear a mi manera o perderemos esta guerra. Otro silencio. Luego un profundo suspiro. Hablaré con el alto mando. Rohr sabía lo que eso significaba. Los burócratas lucharían. No querrían ceder el control a un capitán humano imprudente con una nave obsoleta. Pero no tenían elección. La guerra había cambiado. Y Rohr se aseguraría de que la humanidad liderará la ofensiva. Pongan rumbo al astillero más cercano de la Federación, ordenó. Vamos a mostrarles cómo son las verdaderas naves de guerra. Mientras la Indomable giraba, abriéndose paso entre los escombros, un solo pensamiento ardía en la mente de Rohr: que se rieran. No durarían mucho. El viaje hacia el astillero de la Federación fue tenso. Las naves federales restantes, maltrechas y humilladas, seguían a la Indomable en silencio. No había órdenes oficiales aún del alto mando, ni declaraciones de una nueva estrategia, solo rumores que corrían por la flota. Rumores de que una sola nave humana y obsoleta había cambiado el rumbo de la batalla. Rohr se sentó en su silla de mando, observando el túnel de hiperespace pasar por la pantalla principal. Sabía cómo se desarrollaría todo esto. La Federación había pasado siglos construyendo una máquina de guerra elegante, eficiente, y en sus mentes, imparable. Ahora esa máquina estaba fallando, y los que estaban a cargo no querrían admitir que se equivocaban. Capitán, transmisión entrante del astillero de la Federación, informó Vega. El alto mando exige un informe inmediato. Rohr gruñó. Conéctalos. La pantalla hueca se iluminó, revelando a un hombre mayor, de rostro afilado, con un uniforme que parecía nunca haber visto un campo de batalla. Era el almirante Case, uno de los estrategas más senior de la Federación, un oficial que había pasado más tiempo en reuniones que en combate. Capitán Rohr, comenzó Case con tono cortante. He leído los informes. Me cuesta entender cómo su nave, un relicto humano obsoleto, pudo vencer a los Selbok. Rohr se inclinó hacia adelante. Ganamos porque la Indomable no fue construida por un comité que prioriza la estética sobre la supervivencia. Los labios de Case se apretaron. Esa nave tuya no tiene escudos. No tiene armas basadas en energía. Es un diseño de fuerza bruta en una era de guerra de precisión.
¿Me estás diciendo que funcionó? Usted vio los resultados, almirante. La expresión de Case se oscureció. Fue un golpe de suerte. Los Selbok no estaban preparados para tácticas tan primitivas. Si se adaptan, se adaptarán. Rohr interrumpió. Ese es precisamente el punto. Se han adaptado a todas las estrategias que la Federación ha usado contra ellos. Por eso están perdiendo. Pero no se han adaptado a la guerra humana. Case se burló. ¿Guerra humana? ¿Quieres decir la obsesión de tu gente con la brutalidad? Rohr sonrió. Quiero decir pelear para ganar, almirante. La Federación pelea con reglas. Los humanos peleamos para sobrevivir. Case vaciló. No estaba acostumbrado a ser desafiado. Pero Rohr vio la duda en sus ojos. El alto mando no está listo para aceptar este tipo de pensamiento, finalmente dijo Case. Pero dada la situación de la guerra, están dispuestos a considerar modificaciones a nuestra doctrina de flota. Rohr negó con la cabeza. Las modificaciones no bastan. Necesitan una flota completamente nueva. Necesitan naves clase Indomable, diseñadas para el combate real, no para desfiles. Necesitan capitanes humanos que entiendan lo que la guerra realmente es. Case guardó silencio por un largo momento. Llevaré tus recomendaciones al consejo. Pero entiende, capitán, si esto fracasa, tu nombre será recordado como el mayor fracaso en la historia de la Federación. Rohr sonrió. O como el hombre que la salvó. La transmisión se cortó. Vega exhaló. ¿Crees que realmente escucharán? Rohr miró la pantalla vacía. No tienen opción. Frente al astillero se alzaba un enorme centro de construcción donde se fabricaban las naves de guerra más finas de la Federación. Pero Rohr no estaba allí para ver sus diseños. Estaba para construir algo nuevo, algo humano. Y cuando los Selbak regresaran, ya no enfrentarían naves federales. Enfrentarían monstruos. El astillero de la Federación era un monumento a su filosofía. Elegante, impoluto y sin alma. Miles de naves intactas llenaban las enormes bahías, sus cascos reflejando la luz artificial con un brillo perfecto. Para la Federación, esas naves representaban la cima de la guerra avanzada. Para Rohr, no eran más que delicadas esculturas de cristal esperando ser destrozadas. Cuando la Indomable se acercó al anillo de atraque, la tripulación sintió el peso de cientos de miradas sobre ellos. Personal de la flota, ingenieros y oficiales se detuvieron para mirar la nave maltrecha y obsoleta que llegaba cojeando al puerto. Habían escuchado las historias. La nave que habían ridiculizado, el relicto que habían menospreciado, había hecho lo que sus mejores flotas no pudieron. Rohr bajó por la rampa de abordaje, sus botas resonando en el suelo metálico mientras él y sus oficiales se dirigían al centro de mando. Allí les esperaba el almirante Casle, flanqueado por varios altos oficiales de la Federación. Algunos mostraban curiosidad, otros apenas disimulaban el desprecio. Capitán Rohr, lo saludó Casle con un tono difícil de leer. Bienvenido al astillero Zenit. Sin duda has causado revuelo. Rohr sonrió con suficiencia. Pensé que la Federación necesitaba una llamada de atención. La expresión de Kasur se endureció. Se te ha concedido audiencia con el Consejo de Guerra. Quieren escuchar tus propuestas. La sonrisa de Rohr no desapareció. Bien. Empecemos. La cámara del Consejo de Guerra era una sala circular inmensa con una enorme pantalla holográfica en el centro. Generales, almirantes y burócratas llenaban los asientos, todos observando mientras Rohr avanzaba. Un alto funcionario, el canciller Beris, se inclinó hacia adelante. Capitán Rohr, hoy no estás aquí como un héroe, sino como una anomalía. Tu nave, una pieza obsoleta, ineficiente y tosca de ingeniería humana, logró ganar una batalla donde nuestras mejores flotas fallaron. Queremos saber cómo. Rohr cruzó los brazos. Simple. Sus flotas dependen demasiado de la tecnología y la predictibilidad. Los Selbok conocen su libro de jugadas mejor que ustedes. Contrarrestan sus formaciones antes de que siquiera las inicien. Esperan que peleen como la Federación. Se acercó al holograma, ajustando la imagen para mostrar los restos de la última batalla. No esperaban a la Indomable, continuó.
No esperaban una nave que no dependa de sistemas delicados de escudos y que se sacuda sus armas de energía con armaduras de fuerza bruta. No esperaban armas cinéticas que anulan por completo sus contramedidas. Y mucho menos esperaban una tripulación que pelea sucia. Se volvió hacia el Consejo. La Federación pelea como si jugara ajedrez, pero la guerra no es ajedrez. La guerra es una pelea callejera, y los humanos peleamos mejor que nadie. Un murmullo recorrió la sala. Algunos oficiales parecían incómodos, otros intrigados. El canciller Varys lo estudió cuidadosamente. Entonces, ¿qué propones, capitán? La sonrisa de Rohr se ensanchó. Me dan autoridad total para diseñar una nueva flota. Naves clase indomable, armadas con armas cinéticas, armaduras gruesas y doctrina de guerra humana. Nada de esas tonterías elegantes y frágiles. Peleamos como guerreros, no como burócratas. Construimos naves para ganar. La sala estalló en debate. Algunos oficiales protestaron de inmediato, calificando la idea de imprudente y anticuada. Otros, especialmente quienes sobrevivieron a las recientes batallas, defendieron la propuesta. Finalmente, Case levantó la mano y silenció la cámara. Una nave demostrando su valía en una batalla no justifica un cambio completo de doctrina, dijo con mirada aguda. Necesitamos pruebas de que tus tácticas funcionarán a gran escala, que tu enfoque de fuerza bruta no es solo un golpe de suerte. Rohr asintió. Entonces déjenme una flota de prueba. 10 naves, sin restricciones ni supervisión de sus comités. Déjenme mostrarles de qué es capaz la humanidad. Case miró a Varys, que intercambió una larga mirada con los demás oficiales. Luego el canciller habló. Tendrás 5, dijo. No más. Rohr sonrió. 5 bastarán. Al concluir la reunión, Rohr salió de la cámara con Vega a su lado. ¿Crees que realmente nos apoyarán?, preguntó ella. No tienen opción, respondió Rohr mirando al astillero. Porque la próxima vez que los Selvak ataquen, no solo pelearemos contra ellos, apretó los puños. Les haremos temer. Las bahías de construcción del astillero, antes llenas de cruceros federales elegantes y delicados, ahora albergaban algo nuevo, algo aterrador. Rohr estaba en la cubierta de observación, con los brazos cruzados, viendo cómo tomaba forma la primera de las naves clase indomable. Eran feas según los estándares de la Federación, con cascos gruesos de aleaciones compuestas reforzadas, diseños robustos sin espacios innecesarios y baterías de cañones electromagnéticos montadas como dientes afilados a lo largo de sus costados. No estaban hechas para maniobrabilidad o gracia. Estaban hechas para matar. Detrás de él, el almirante Case se acercó, con el rostro marcado por un escepticismo contenido. ¿Ya tienes tus naves de guerra, capitán?, preguntó Case. ¿Y ahora qué? Rohr sonrió. Ahora las ponemos a prueba, de la única forma que importa, en combate. Los labios de Case se estrecharon. No tenemos tiempo para lujos. Los Selvak volverán, y cuando lo hagan, vendrán con fuerza. Perfecto, dijo Rohr. Eso significa que no tendremos que ir a buscarlos. Case exhaló por la nariz. No me gusta esto. La Federación tiene reglas, capitán. No peleamos como bárbaros. Rohr se volvió hacia él, con la sonrisa desapareciendo. Será mejor que esperes que tus reglas no nos maten a todos. Case no dijo nada. La construcción continuó a un ritmo frenético. La Federación, desesperada por resultados, destinó todos los recursos disponibles al proyecto. En semanas, las 5 naves estaban operativas. Cada una tenía el mismo diseño brutal que la indomable. Blindaje grueso, armas cinéticas sobredimensionadas y sistemas redundantes que garantizaban que pudieran recibir golpes y seguir luchando. Rohr seleccionó personalmente a las tripulaciones, trayendo humanos y oficiales veteranos de la Federación dispuestos a desechar las viejas doctrinas. Los entrenó sin descanso, obligándolos a desaprender las tácticas pulidas y cuidadosas que les habían enseñado y a adoptar algo más brutal, más humano. Cuando los Selvok regresaron, lo hicieron con una armada. Más de 50 naves de guerra, más que suficiente para acabar con las defensas federales restantes. Su confianza era absoluta.
Habían ganado todas las batallas anteriores. No sabían que ya no peleaban contra la misma federación. La nueva flota se desplegó con la Indomable a la cabeza. Cuando las naves enemigas entraron en rango, los Selvak enviaron su habitual demanda de rendición. Rohr respondió con una andanada de cañones electromagnéticos. Proyectiles de tungsteno atravesaron los cascos Selvak como si fueran papel, destrozando naves en segundos. El enemigo se apresuró a responder, pero sus armas de plasma rebotaron inútilmente contra el blindaje reforzado de las naves clase Indomable. La batalla no fue solo una victoria. Fue una masacre. Cuando la última nave Selvak intentó retirarse, solo quedaba un puñado de ellas. Rohr las dejó escapar. Quería sobrevivientes. Quería que los Selvak corrieran la voz. La humanidad no solo estaba resistiendo. Estaba ganando. Case observaba el resultado en silencio atónito. «Dios mío», susurró. «Realmente podemos vencerlos». Rohr se volvió hacia él, con ojos fríos. «Siempre pudimos. Solo que no tenían el coraje para hacerlo». Case tragó saliva. Sabía que Rohr tenía razón. La Federación había intentado ganar la guerra con reglas. La humanidad había ganado con guerra. Y los Selvak acababan de aprender qué significa temer a los humanos. Los Selvok se retiraron, su antigua armada poderosa reducida a restos dispersos flotando en el vacío. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el crepitar de los restos de sus naves destrozadas. La Federación nunca había visto una victoria así. Abrumadora, brutal y absoluta. Pero Rohr sabía que no era momento de celebrar. En el puente de la Indomable, la tripulación permanecía en silencio atónito, mientras la realidad de lo que acababan de hacer se hacía presente. La Federación había pasado años perdiendo batalla tras batalla, viendo sus mundos arder. Ahora, en un solo enfrentamiento, 5 naves diseñadas por humanos habían destrozado una fuerza invasora 10 veces mayor. No era solo una victoria. Era un mensaje. Vega se volvió hacia Rohr, con el rostro inexpresivo. Huyeron. Realmente los hicimos huir. Rohr asintió. Y eso los asusta más que perder. Los Selvak nunca se habían retirado antes. Toda su especie prosperaba en la conquista, en la dominación. Nunca habían encontrado un enemigo que no se derrumbara ante ellos. Hasta ahora. La imagen de Case apareció en la pantalla hueca. Por primera vez, el almirante no tenía críticas, ni dudas, solo el semblante de un hombre que acababa de ver todo en lo que creía hecho pedazos. «Lo lograste», dijo casi incrédulo. «Fueron masacrados. No tuvieron oportunidad. ¿Volverán?», respondió Rohr con voz fría. «Y la próxima vez no nos subestimarán». Case dudó. El Alto Consejo de la Federación ya vio los informes de batalla. Están divididos. Algunos quieren encargar más naves clase Indomable inmediatamente. Otros están preocupados. Rohr se burló. ¿Preocupados por qué? ¿Por ganar? Case exhaló, frotándose las sienes. Preocupados porque tus métodos son demasiado brutales, que arriesgamos perder nuestra identidad si adoptamos la guerra humana. La expresión de Rohr se oscureció. ¿Nuestra identidad? Estábamos perdiendo esta guerra. Nuestra identidad estaba a punto de ser la extinción. Case suspiró. Estoy de acuerdo contigo, pero tratas con políticos, no con soldados. Rohr apretó los puños. Ya había visto esto antes. Líderes que se negaban a aceptar la realidad hasta que era demasiado tarde. La Federación todavía no entendía. Pero los Selvok sí. Rohr se volvió hacia Vega. Consígueme un escaneo táctico de su ruta de retirada. Ella asintió y trabajó rápidamente. En el mapa holográfico apareció una trayectoria en rojo que conducía a un sistema en el borde del espacio en disputa. Esa es su base operativa avanzada más cercana, dijo Vega. Muy fortificada, pero podríamos atacarla antes de que refuercen. Los ojos de Case se abrieron de par en par. ¿Estás sugiriendo un ataque? Solo queremos una batalla, capitán. ¿Quieres provocarlos aún más? Ya están provocados, respondió Rohr. Ahora mismo tienen miedo. Si esperamos, se reagruparán, se adaptarán y volverán más fuertes. Pero si los golpeamos otra vez, si seguimos atacándolos,
Los romperemos antes de que puedan recuperarse. Case vaciló, pero Roar vio algo diferente en sus ojos esta vez. No era duda. Era miedo. No a los Selbok. A él. Case tragó saliva. Informaré al consejo. Roar volvió al mapa holográfico, su mente ya 3 pasos adelante. Los Selbok acababan de aprender a temer a la humanidad. Ahora era tiempo de enseñarles lo que significa el verdadero terror. La base avanzada de los Selbok apareció en la pantalla hueca, una fortaleza enclavada en los campos de asteroides del sistema Kelrat. Era un baluarte, un punto de partida para sus invasiones, y el último lugar donde esperarían a la Federación. Ningún humano iba a atacar primero. En el puente de la Indomable, el capitán Roar estudiaba las defensas enemigas, decenas de naves de guerra, torretas automáticas, estaciones reforzadas. Un asalto directo sería un suicidio. Perfecto. Roar prosperaba con las probabilidades imposibles. Vega estaba a su lado, con los brazos cruzados. Supongo que tienes un plan que no es solo lanzarte a disparar. ¿Verdad? Roar sonrió. Oh, vamos a lanzarnos y a disparar. Pero no de la forma que esperan. La voz de Case llegó por las comunicaciones, cargada de frustración. Capitán Roar, el Alto Consejo de la Federación no ha aprobado esta ofensiva. Estás actuando sin autorización. Roar apenas miró la pantalla. Notado. Podrías enfrentar una corte marcial por esto, le advirtió Case. Entonces será mejor que esperes que ganemos, respondió Roar. Porque si no, nada de esto importará. La boca de Case se abrió para replicar, pero dudó. No era un tonto. Sabía que cada retraso, cada reunión de comité solo daba más tiempo a los Selbak para prepararse, y en el fondo, Roar sabía que el almirante quería que tuviera razón. Case suspiró. Tienes 5 naves contra toda una fortaleza Selbak. Dime cómo planeas hacer que esto funcione. La sonrisa de Roar se amplió. Así. Se volvió hacia su tripulación. Timón, entramos a velocidad reducida. Quiero que nos vean venir. Vega frunció el ceño. ¿Quieres que se preparen? Quiero que se confíen, corrigió Roar. Creerán que somos otra fuerza federada necia intentando un asalto convencional. Organizarán sus defensas en consecuencia. Case escuchó en silencio mientras las 5 naves clase Indomable avanzaban hacia la base Selbak. Como se esperaba, la flota enemiga avanzó formando una formación defensiva apretada y superpuesta. Se preparaban para un enfrentamiento estándar de la Federación, esperando formaciones precisas y tácticas delicadas. Todavía no habían aprendido. Ahora, dijo Roar, a toda potencia. Directo a través del campo de asteroides. Los ojos del timonel se abrieron, pero obedeció la orden. La flota aceleró, moviéndose erráticamente a través del denso cinturón de asteroides que rodeaba la fortaleza. La Federación nunca usaba campos de asteroides, demasiado impredecibles y peligrosos para sus naves delicadas. Pero las naves clase Indomable no eran delicadas. Los Selbok dudaron. Sus sistemas de puntería luchaban por fijar el objetivo mientras enormes proyectiles de tungsteno rebotaban en los asteroides, desviándose impredeciblemente. Las naves enemigas dispararon, pero los rayos de plasma impactaban en los escombros flotantes, no en sus blancos. Entonces, en el último momento posible, Roar ordenó: fuego con todos los cañones electromagnéticos. Los Selbok no tuvieron oportunidad. Los proyectiles de tungsteno, viajando a velocidades casi relativistas, atravesaron sus naves antes de que pudieran reaccionar. Las naves se partieron, sus cascos despedazados. Explosiones florecieron en el vacío mientras los barcos Selbok giraban para huir. Pero Roar no estaba allí para dejarlos escapar. Persigan y eliminen, dijo con frialdad. Sin supervivientes. La Federación había pasado esta guerra retrocediendo, defendiendo, sobreviviendo. Roar estaba allí para terminarla. La batalla terminó en minutos. La fortaleza, antes un bastión impenetrable, yacía en ruinas. Cada nave Selbok había sido destruida. Cada defensa, aniquilada. Por primera vez en la historia, los Selbok habían perdido más que una batalla. Habían perdido su miedo. La voz de Case llegó por las comunicaciones, temblorosa y tranquila.
Dios mío, realmente lo hiciste. Ror exhaló. Y esto es solo el principio. Se volvió hacia Vega. Prepara un mensaje. Lo transmitiremos a cada mundo de la Federación, a cada mundo humano. Ella asintió. ¿Qué quieres que diga? Los ojos de Ror ardían con algo peligroso. Diles que llevamos la guerra a los Selbok. Que es hora de dejar de correr. Avanzó, mirando los restos ardientes. Y diles que la humanidad acaba de dar su primer paso hacia la dominación de las estrellas. El mensaje se esparció como un incendio en toda la Federación, en cada mundo humano, en cada colonia que se había escondido con miedo. Las palabras de Ror encendieron algo enterrado bajo capas de burocracia y derrota. Esperanza. No la esperanza pasiva y frágil en la que se aferraba la Federación. La esperanza que rezaba porque el enemigo mostrara misericordia, que imploraba por una paz que nunca llegaría. La esperanza era algo crudo, algo humano. Un hambre de venganza. En el puente de la Indomable, Ror observaba los informes llegar. La reacción fue inmediata. Oficiales humanos de la flota federada, frustrados desde hace mucho por la cobardía de sus comandantes, pedían ser transferidos a sus naves. Los ingenieros ya modificaban las naves existentes, eliminando los sistemas delicados y fallidos en favor de un poder de fuego brutal diseñado por humanos. Los astilleros civiles convertían cargueros en naves de guerra improvisadas. La Federación, tal como la conocía Ror, ya estaba muerta. Y de sus cenizas, una máquina de guerra humana estaba surgiendo. Capitán, llamó Vega desde la estación de comunicaciones, con voz firme. Tenemos transmisiones entrantes. Múltiples fuentes. Ror asintió. Ponlas al aire. La pantalla hueca parpadeó y apareció el canciller Veris, con expresión impenetrable. A su lado estaba Case, con la mandíbula apretada y postura rígida. Veris habló primero. Capitán Ror, ¿tienes idea de lo que has hecho? Ror se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Sí, acabo de cambiar el rumbo de esta guerra. Ella entrecerró los ojos. Desobedeciste órdenes directas. Lanzaste un ataque no autorizado contra una fortaleza Selbak. Transmitiste mensajes no autorizados a toda la Federación, y ahora enfrentamos protestas, disturbios y unidades militares que se niegan a acatar órdenes. Porque conocen la verdad, interrumpió Ror. Su guerra estaba perdida hasta que cambié la forma en que peleamos. La Federación ha estado perdiendo por años porque se negó a enfrentar la realidad. Pero ahora, gesticuló hacia la pantalla, donde aparecían imágenes de humanos reuniéndose bajo su llamado. Por fin peleamos para ganar. Case habló a continuación, con voz medida. El Consejo está dividido. Muchos ven la necesidad de tus acciones, pero otros temen en que te estás convirtiendo. Ror sonrió. ¿Y qué crees tú, almirante? Case vaciló, pero por primera vez bajó la máscara. Creo que eres la única razón por la que seguimos vivos. Veris le lanzó una mirada afilada, pero no dijo nada. En cambio, exhaló y se inclinó hacia adelante. El Consejo nunca aprobará una guerra a gran escala contra los Selbak. Todavía quieren paz. Necesitan paz. ¿Paz? Se burló Ror. Los Selbak no hacen paz. O conquistan o destruyen. ¿Sabes lo que harán si ganan esta guerra? ¿Sabes lo que les pasó a todas las especies que han derrotado? Veris no replicó. Sabía que tenía razón. Ror continuó. Así que esto es como va a ser. Me darán autoridad total sobre todas las unidades militares humanas en esta guerra. Aprobarán la expansión de la flota clase Indomable, y me permitirán hacer lo que sea necesario. Case exhaló lentamente. ¿Y si no lo hacen? Los ojos de Ror se enfriaron. Lo haré igual. Silencio. Veris lo estudió cuidadosamente. No solo intentas ganar esta guerra, ¿verdad? Ror se inclinó hacia adelante, con voz calmada y palabras tan afiladas como un cuchillo. Estoy tratando de asegurar que la humanidad nunca tenga que pelear por su supervivencia otra vez. Veris cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, miró a Case y asintió. Haz lo que tengas que hacer, capitán. La transmisión se cortó. Vega exhaló. Acabamos de tomar control de todo el esfuerzo bélico humano. Ror miró el mapa hueco,
su mente ya trabajando. Los Selvak estaban tambaleándose, pero no permanecerían así. Su imperio se extendía por docenas de sistemas, su máquina de guerra seguía siendo vasta. Pero ahora, la suya también. Bien, dijo. Entonces manos a la obra. Porque esto no se trataba solo de vencer a los Selvok. Se trataba de enviar un mensaje a toda la galaxia. Un mensaje escrito en fuego, acero y sangre. La humanidad nunca sería subestimada de nuevo. La guerra no terminó con una batalla, ni siquiera con una docena. Los Selvok estaban heridos, pero no rotos. No todavía. Pero la humanidad había cambiado. Bajo el mando de Ror, las fuerzas humanas de la Federación abandonaron las viejas doctrinas y adoptaron algo nuevo, algo brutal. Las naves clase Indomable se convirtieron en la columna vertebral de una ofensiva implacable e imparable. Ya no luchaban por sobrevivir. Ahora luchaban por dominar. Uno a uno, los baluartes Selvoks cayeron. Sus flotas, antes consideradas invencibles, se hicieron añicos bajo el bombardeo implacable de fuego cinético. Intentaron adaptarse, pero los humanos siempre iban un paso adelante. Cada vez que los Selvok desarrollaban una contramedida, Ror y sus fuerzas cambiaban el juego de nuevo. Se acabaron las batallas predecibles y delicadas de la antigua Federación. Ahora la guerra se peleaba a la manera humana. Sistemas enteros Selvok ardían. Planetas que antes gobernaban con puños de hierro yacían en ruinas. Su gente se veía forzada a huir ante la marea implacable de la venganza humana. Por primera vez en su historia, los Selvak no eran los conquistadores. Eran los conquistados. Y cuando la guerra finalmente llegó a su mundo natal, cuando la flota de Ror rodeó la capital Selvak y se preparó para el golpe final, la antigua especie poderosa suplicó por la paz. Pero la humanidad recordó. Recordaron las colonias que habían ardido. Recordaron a las familias masacradas. Recordaron lo que era ser vistos como débiles, como presas. Así que cuando los Selvok pidieron un tratado, una tregua de misericordia, Ror les dio su respuesta. La Indomable disparó el primer tiro. Y la humanidad nunca volvió a tener que luchar por sobrevivir. Porque ahora, toda la galaxia les temía.